El mundo de Cars se presta para muchas buenas historias y no podemos esperar a ver la siguiente generación de autos que podríamos ver en otras películas de Cars. Y con eso en la cabeza, nos hicimos una pregunta: ¿cómo serían los hijos de los personajes de Cars? Imaginemos que los autos son totalmente capaces de tener hijos, así que veamos cómo serían los hijos de nuestros personajes favoritos de Cars. Y comencemos con Chick Hicks, el gran rival del Rayo McQueen. Él es muy insoportable, tan insoportable que posiblemente nunca haya encontrado pareja, pero no significa que no hubiera podido tener hijos, pues tenía tantas fanáticas que seguramente dejaría uno por ahí regado. Pero, ¿cómo sería este? Chick Hicks se retiró de las carreras y probablemente se convertiría en un auto viejo que vive en el pasado, y por eso su hijo lo rechazaría. El modelo sería un Buick Enclave, que poco tiene que ver con ser un auto de carreras, y su probable nombre sería Bob, y llevaría un color verde al igual que su padre, pero sería mucho más tranquilo y se dedicaría a ser un patrocinador y representante de un par de corredores. Pero hasta ahí, ya que Bob casi no soportaría a su padre, pero de todas formas le tendría mucho cariño. Ramón y Flo, una combinación de Lowrider y Ford Thunderbird de primera generación. Ramón y Flo fueron la primera pareja oficial que conocimos, y ambos son autos con muchísimo estilo, pues Ramón es un Lowrider, un tipo de auto modificado que puede subir y bajar sus ruedas. Además es un maestro de la pintura y modificación, y Flo es un auto basado en un Ford Thunderbird de primera generación, y se basaron en esos autos llamativos y geniales que se usan para hacer shows de autos. Si estos dos tuvieran un hijo, solo se me puede venir un auto a la cabeza, y ese sería un Ford Shelby Cobra. Un modelo de auto que es perfecto para shows de autos modificados, y a los que perfectamente se le podría hacer un trabajo de pintura al estilo de Ramón. Al ser Flo un coche de color menta y Ramón un auto cuyo color principal es el morado, su hijo sería un auto de color azul, con líneas de pintura o de llamas, y este se tendría que llamar Romero, un hombre que bien representa toda la cultura de Ramón. Y tendría una personalidad bastante extrovertida, pues siempre quisiera ser el centro de atención al venir de dos padres que se especializan en tener un gran estilo. El Rayo McQueen y Sally. El Rayo McQueen está inspirado en un Chevrolet Corvette, y algo muy curioso es que ya existe un auto de Cars que podría ser su hija, y esa es Cruz Ramírez, ya que está inspirada en un modelo que mezcla perfectamente el estilo del Rayo y el de Sally, pero no es exactamente la combinación de estos dos, pues si juntáramos dos autos deportivos como lo son McQueen y Sally, el resultado sería un elegante y veloz auto, y el modelo que funciona para hacer la combinación perfecta es un Chevrolet Stingray, que de por sí es muy común encontrarlo de color rojo. El nombre de su hijo sería Ali, y sería un gran corredor de carreras, fanático de Doc Hudson, y se ganaría el apodo de Relámpago, pues sería tan bueno en las carreras que se volvería tan arrogante como lo fue su padre cuando recién comenzaba a competir. Pero la reputación de Ali seguramente lo llevaría a las carreras más importantes del mundo, y portaría el número 95, con detalles en azul, haciendo referencia a la pintura y color característico de su madre. Matt y Holly. Matt es uno de los personajes más característicos de Cars, y no podríamos ver una nueva generación sin ver a sus hijos. Y sé que es muy difícil imaginar siquiera cómo serían, pues Matt es un modelo de auto algo anticuado, y además está oxidado. Pero su interés amoroso es todo lo contrario, pues Holly es un auto elegante y muy moderno, así que yo diría que estos dos tendrían dos hijos. Por un lado tendríamos a Molly, que tendría un modelo inspirado en un Ron Motors Scorpiono, un auto bastante elegante y ágil, como su madre. Molly combinaría los colores de su carrocería, teniendo púrpura de un lado y azul claro del otro, pues el azul es el color original de Matt. Molly tendría una personalidad algo tímida, pero en el fondo sería tan bromista como Matt.
aunque en ocasiones podría llevarse un poco mal con su padre, y además se llevaría muy bien con el hijo del Rayo McQueen, y podría llegar a interesarse por las carreras. Y su otro hijo se parecería más a su padre, siendo un poderoso Ford F-350 llamado Matt, hecho para el trabajo rudo como su padre, pero sin estar tan oxidado como este. Sería de un color azul brillante y se llevaría muy bien con todo el mundo, siendo bastante amigable, pero sin dejar de ser rudo como Holly. Y quién sabe, hasta podría empezar a trabajar junto a ella en las misiones más peligrosas del mundo. Jackson Storm y Cruz Ramírez. Tal vez sea el punto más polémico, pero me parece una gran idea unir a estos dos en un romance, porque pueden pasar de rivales a una pareja. Y es que si hablamos de la última generación de los autos de carreras, estos dos tendrían que estar, pues son los autos más poderosos, ya que cuentan con lo último en tecnología. El hijo de ambos sería un poderoso auto de carreras, un prodigio de la Copa Pistón, capaz de correr en cualquier terreno, ya sea en un bosque o una playa, y el modelo de auto en el que estaría basado sería un Camaro ZL1, que cuenta con lo último en la tecnología. Su nombre sería Alonso Storm y sería el heredero de Dinoco, portando el número 51 al igual que su madre. Alonso usaría el negro como su color principal y tendría una personalidad calmada como su padre, pero seguiría siendo tan ambicioso y valiente como Cruz Ramírez. Alonso se portaría como el perfecto rival para el arrogante Ali y seguramente serían los favoritos de la Copa Pistón. Pero dime, ¿tú a quién apoyarías? Francesco Bernoulli. El auto más veloz de toda Italia. Francesco tiene uno de los mejores diseños y la verdad sería muy difícil encontrarle pareja. Pero corremos con la suerte de que es uno de los únicos personajes de Cars con familia y ya conocimos a su madre, así que sabemos qué tipo de modelo podría ser su hijo. Uno tan veloz que todavía no existe al 100%. Y ese tendría que ser el modelo de IndyCar de Busch Menards. Un auto tan veloz que podría superar a cualquiera, y su nombre sería Valentino. Llevaría los colores representativos de su país, pues como Francesco, porque están muy orgullosos de ser italianos, pues sin duda Valentino sería mucho más competitivo que su padre, pues al ser la versión más moderna, tendría un ego mucho más grande, y seguramente los dos se burlarían del Rayo McQueen. Y a pesar de ser muy veloz, Valentino se preocuparía más por pasarla bien y se llevaría muy bien con Matt, ya que ambos prefieren pasarla bien sobre tener una copa vacía. Y ustedes díganme, amigos, ¿de qué otras películas o series les gustaría ver los hijos de los personajes principales? ¿O incluso te gustaría ver más sobre los hijos de otros personajes de Cars?